Vamos a ver una aplicación práctica de los ejemplos que están incluidos en el apunte. En este caso vamos a ver una estructura de control del tipo repetitiva. El siguiente programa que tengo acá lo que hace es calcular la potencia de un número. Para ello vamos a necesitar la declaración de tres variables. La primera será el número en cuestión, la segunda será la potencia a la cual vamos a elevar ese número y la tercera será el resultado del mismo. No olvidemos siempre una buena alimentación con el usuario, es decir, proporcionar mensajes que indiquen qué datos se necesitan e incluso, por ejemplo, podríamos añadir al principio un mensaje que dijera qué es lo que hace nuestro programa. En este caso yo voy a copiar la instrucción y voy a pegar al principio para decir al usuario lo que hace este programa. Nunca debemos de olvidar de incorporar los saltos de línea que en lenguaje C se expresan como la barra invertida y la N. Bien, veamos la fórmula que en nuestro caso es manual para calcular la potencia de un número. Tenemos librerías, por supuesto, que las calculan, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, pero la idea es ver cómo podemos aprovechar las estructuras de control para resolver problemas a la vida cotidiana. En este caso, el ejemplo que estoy presentando en el video es ligeramente diferente al ejemplo que se encuentra en el apunte de teoría. ¿Por qué? Porque me gustaría que te tomes el trabajo de que los compares y que determines por qué están los cambios incluidos en este. Bien, recordemos aspectos teóricos generales sobre una estructura de control repetitiva. Tenemos que tener en cuenta que los ciclos repetitivos los utilizamos cuando sabemos la cantidad exacta de pasos que tenemos que dar para repetir un bloque de instrucciones. Recordemos que el bloque de instrucciones es lo que se encuentra dentro de la estructura repetitiva. En el caso del lenguaje C, es lo que se encuentra entre la apertura y el cierre de llaves. Bien, en C, una estructura repetitiva se expresa con tres parámetros. El parámetro de paso de inicio, es decir, a partir de dónde, de cuándo voy a dar los pasos. Esto podría ser 0, podría ser 1, podría ser 100, todo dependerá del contexto. El segundo parámetro se expresa como una condición que se evalúa, pero en definitiva es el que te dirá el límite de pasos a dar. En este caso, la expresión está dada por i menor o igual a potencia. Supongamos lo siguiente. Si yo como usuario ingreso el número 2 y como potencia ingreso el valor 3, el resultado será igual a 8. ¿De acuerdo? Bien. Esta variable i, que corresponde al paso en el cual yo voy a comenzar a transitar este ciclo, es decir, la base, el punto de inicio, va a comenzar en 1. ¿Sí? A esta i nosotros la llamamos índice comúnmente, porque es la que controla los pasos que vamos a dar. ¿De qué manera? Lo controla con esta condición. Y nosotros vamos a decir lo siguiente. Si potencia es igual a 3, entonces la cantidad de pasos que yo daré serán desde 1 hasta que el valor del índice sea menor o incluso igual a potencia, es decir, menor o igual a 3. Por lo tanto, yo voy a dar un paso, voy a dar dos pasos y voy a dar un tercer paso. ¿Por qué? Porque cuando nuestro índice i valga 3, será igual a la potencia que yo estoy calculando. El tercer parámetro lo que hace es incrementar el valor de nuestro índice
en este caso y, para que esta condición en algún momento se pueda dar. Es sumamente importante tener este criterio de paso o de incremento o decremento, como lo veremos en el ejemplo siguiente, para que este ciclo, este bucle repetitivo no se vuelva infinito. Siempre los bucles, sean del tipo que sea, tienen que tener un corte. Bien, ¿cómo calculamos nosotros la potencia de un número? Vamos a almacenar en la variable resultado con el signo igual, que es el valor del signo de asignación, la siguiente operación. Cuando i valga 1, es decir, en este caso, resultado va a estar valiendo 1, porque es el valor con el que inicializamos la variable. Y lo vamos a multiplicar por número. En este caso, número yo lo inicié con 2. Entonces, si yo multiplico 2 por 1, el resultado va a almacenar 2. Entonces, si yo acá imagino que estoy haciendo mi prueba de escritorio, voy a decir lo siguiente. I vale 1. Y resultado vale 1. A la primera vuelta, yo diré 1 es menor a 3, porque es el valor que yo le di a la potencia. Sí, es menor a 3. Entonces entraré y diré que el resultado tome el valor de multiplicar 1 por el valor de número. Y número vale 2. Entonces, el resultado va a cambiar su valor por 2. Llegamos aquí, a la línea número 28, es decir, calculamos el valor, cambiamos el valor del resultado y llegamos aquí. Como esto es un ciclo repetitivo, de esta línea va a saltar de nuevo a la declaración del encabezado del ciclo for, es decir, a la línea 25. Va a volver acá. Y va a evaluar de nuevo esta condición. Para ese entonces, i ya se incrementó, porque esto que tenemos acá le dice ahí que cada vez que llegue al final del ciclo y se vuelva a iniciar, se incremente en 1. Este más es lo mismo que decir que i tome el valor de i más 1. Es una abreviatura, ¿sí? Es propio de este y otros lenguajes y es más fácil de recordar e incluso de usar. Bien, para esta vuelta y ya se incrementó el valor, entonces vale 2. Y vamos a evaluar esta condición de nuevo. Diremos, 2 es menor o igual a 3. Sí, es menor a 3. Entonces entraré y ejecutaré esta línea. ¿Qué valor tiene resultado en este momento? Tiene 2. Entonces diré 2 por 2, que es el valor del número. Entonces almacenaré en la variable resultado el valor 4. Entonces nuestra memoria cambiará. Llegamos a la línea número 28 y volvemos a la línea número 25. Y para entonces se ejecutó el incremento de nuestro índice. Entonces i ya no vale 2, ahora vale 3. Y vamos a evaluar de nuevo la condición de límite de pasos que tengo que dar. Yo diré 3 es menor o igual al valor de la potencia. Potencia vale 3. 3 no es menor a 3 si miro con este único símbolo, pero sí es igual a 3. Por lo tanto, la condición se cumple y entra de todas formas a ejecutar este bucle. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que fue el apunte de teoría en ese entonces para explicar qué estoy haciendo acá. Acá estoy usando la O lógica. Si bien 3 no es menor a 3, pero 3 es igual a 3. Por lo tanto, se cumplen una de las dos condiciones que está indicada por estos símbolos. Como una de ellas es verdadera, la condición se cumple y accede de todas formas al bloque de instrucciones. Acá tenemos una aplicación práctica de lo que vimos en los conceptos teóricos de lógica proposicional. Bien, i vale 3, resultado vale 4, y vamos a ejecutar la línea número 27 y diremos 4 por 2 es igual a 8. Entonces el valor del resultado cambiará
y dirá 8 en la memoria. Esto que yo estoy haciendo aquí es lo que tendríamos que hacer en un papel y se llama prueba de escritorio. Si aún no viste el video sobre pruebas de escritorio, te sugiero que veas ese video para entender por qué lo hacemos, ¿sí? Bien, llegamos a la línea número 28 y como es el ciclo, vuelve a la línea número 25. A este punto se ejecuta el incremento de nuestro índice. Antes valía 3 y ahora se incrementó en uno más, vale 4. Y se evalúa la condición del límite de pasos nuevamente y diremos 4. ¿Es menor o igual a potencia? No es menor ni tampoco es igual. Por lo tanto, las dos condiciones se vuelven falsas y lo lógico dice falso. Esta condición se vuelve falsa y el bloque de instrucciones no se ejecuta, el ciclo se corta y pasa a la línea número 29 y puede continuar sus pasos hasta llegar a la próxima instrucción ejecutable que se encuentra en la línea número 31. Recordemos que los comentarios no son ejecutables ni tampoco son importantes para el compilador en el momento de armar el ejecutable. Una vez en la línea número 31, se mostrará un mensaje por pantalla que imprimirá el valor de la potencia calculada. ¿Cuál es el valor de esa potencia? Es 8. Es lo que nosotros calculamos si se encuentra en memoria. Si nosotros compilamos este código y lo ejecutamos con los botones de aquí arriba, tendré la pantalla con el mensaje que me dice qué hace este programa y me pide un valor y me queda el cursor de inserción junto a mi mensaje. Para entender un poquitito esto, vamos a ver lo siguiente. Recordemos que aquí nosotros pusimos el mensaje que dice qué es lo que hace el programa. Si notarán, este pequeño puntito que se encuentra aquí en el mensaje es la tilde de nuestro texto. Por cuestiones de compatibilidad y por cuestiones de parámetros que se deben de configurar que no son relevantes en este momento, se ven puntos en vez de la letra con la tilde, pero a mayor o menor medida no es relevante para nosotros. Vamos a ingresar el número del cual a mí me interesa calcular la potencia. Dijimos que iba a ser 2. Entonces yo ingreso el valor 2 y presiono el Enter. Cuando presione el Enter, recordemos que se ejecuta la línea número 12. En la línea número 11 se mostró el mensaje pidiéndome que ingrese un número y al presionar el Enter se ejecutó la línea número 12 y pasó a ejecutar la línea número 13. La línea número 13 me muestra un mensaje en pantalla y me pide que ingrese una potencia. Recordemos que para el ejemplo yo decidí que la potencia sería 3. Por lo tanto, voy a ingresar el valor 3 y voy a presionar el Enter. Cuando presiono el Enter, se ejecuta en nuestro código estas líneas con todos los pasos que nosotros realizamos en la prueba de escritorio y cuando finaliza va a la línea número 31, mostrándome como resultado la potencia de 2 elevado a la 3, que es 8. Y con este mensaje termina nuestro programa. Prestar atención a este pequeño valor de aquí. Dice que nuestro proceso se ha finalizado retornando el valor 0. Ese valor 0 es lo que nosotros retornamos aquí. Tener en cuenta que nuestro programa principal, el main, que es lo que definimos en el primer video introductorio al lenguaje C, es la entrada principal a nuestro programa, ¿no es cierto? Bien. Acá nuestro main está declarado como una función, es algo que vamos a ver en próximos videos, pero básicamente en este caso retorna un valor entero. Por eso es que aquí hay un return o retornar, es como se traduciría en castellano, esta cláusula. Y yo decido retornar el valor 0 porque llegué al final de mi programa y no hay errores. Por lo tanto, retorno 0 queriéndole indicar a quien use mi programa
En el exterior, si lee aquí el valor 0, sabrá que no hay errores. Si yo no quisiera usar estos valores de retorno, mi main acá tendría que tener otro tipo de valor, que es lo que vamos a ver en instancias de videos más adelante. Para terminar con este programa, simplemente tengo que presionar una tecla o hacer clic en la X. Bien, este fue un ejemplo de cómo usar una estructura repetitiva en lenguaje C de manera ascendente. Es decir, el valor de nuestro índice fue incrementando desde su base de inicio, es decir, desde 1, hasta su límite, es decir, 3. Repitió 3 veces el bloque de instrucciones. Si yo quisiera repetir 2 y no 3, tendría que eliminar el igual de aquí. ¿Puedo yo incrementar el valor de mi índice en más de una unidad? Es decir, ¿puedo incrementarla en 2, en 3 o en algún otro factor? Claro que sí. Los pasos, los valores de cambio del paso de mi variable i, en este caso mi índice, pueden variar en unidades numéricas enteras tan grandes como yo las quisiera o tan pequeñas como yo las quisiera. Claramente que en un valor numérico el menor valor por el cual yo puedo incrementar o decrementar sería 1 para el lado de los positivos, y en los negativos, bueno, ya es otra cuestión que tenemos que ir evaluando. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a hacer un for, pero con una estructura descendente. Es decir, vamos a partir de un valor y vamos a bajar hasta llegar a otro. Si miramos el ejemplo, el segundo ejemplo de nuestro apunte de teoría, nos pide que calculemos esta fórmula. Calcular el valor de i para un x elevado al cuadrado más una constante que vale 3. Bien, este es el programa principal que hace la ejecución de esta variable y que va a comenzar en el valor 10, como lo pide el profesor de matemáticas en el ejemplo de la teoría, y lo va a calcular hasta el valor de 0. Es decir, me va a generar una tabla hacia abajo con los valores calculados. Bien, tenemos la declaración de las variables, pero ojo, hay que prestar atención a otra cuestión. La fórmula usa un número entero que se define como constante en las matemáticas, porque este a lo largo del proceso no cambia. Por ello, en vez de decidir crear una variable, cree una constante. Aquí arriba en la línea número 3 podemos ver una variable llamada constante que empieza con el valor 3 y que en teoría no debe de cambiar durante la ejecución de todo el programa. Para comprender esto, les sugiero vayan al video que habla sobre variables y la declaración de estas para comprender la diferencia entre una y otra. Las constantes y las variables se pueden crear tanto fuera de un programa, es decir, un módulo, en este caso mi programa se llama main, o dentro de ellas. En este caso, por buenas prácticas, las constantes por lo general siempre sugerimos que estén declaradas en el encabezado del programa principal, es decir, fuera de todos los módulos, y las variables específicas dentro de cada módulo en particular. Yo les estoy mencionando mucho una palabra módulo y es algo que vamos a ver en los próximos videos para comprender un poquitito mejor los conceptos. Pero de momento el único módulo que usamos es el que llamamos main y es el que claramente tiene que existir para que nuestro programa funcione. Bien, vamos a evaluar cómo construimos el ciclo repetitivo para poder ejecutar esta función desde el valor 10 hasta el valor 0. Entonces, mi límite de pasos será de 10 hasta el 0. Es decir, yo tengo que hacer 11 pasos. Vamos a ver cómo armamos nuestra estructura repetitiva. Nuestra variable x, que es la que llamamos x por una cuestión matemática que entre variables dependientes e independientes, no voy a entrar en detalles, pero bueno, son aspectos matemáticos que nosotros a esta altura ya conocemos. Entonces,
Mi índice lo voy a llamar X y va a comenzar con el valor 10. Mi condición de parada va a ser que este valor X, ¿sí?, sea mayor o sea igual a 0 para que se ejecute, y una vez que este valga menos de 0 se va a cortar nuestro ciclo. Y nuestro cambio del paso para nuestra variable índice llamada X va a estar dada por restarle un valor entero, es decir, una unidad, restarle 1 a cada vuelta que dé el ciclo. Y aquí dentro tengo el bloque de instrucciones a ejecutar. ¿Qué es lo que tengo que ejecutar? Tengo que decir que Y tome el valor de la potencia de X elevado al cuadrado más la constante, que en este caso mi constante vale 3. Curiosamente, este ejemplo está preparado así para notar que yo estoy usando la función POW. La función POW es una instrucción propia de la librería de matemáticas desarrollada para el lenguaje C, que hace lo siguiente: hace exactamente lo que nosotros preparamos en el ejemplo anterior. Calcula la potencia de un número. ¿De qué número? Del valor X, que en nuestro ejemplo anterior se llamaba número, y de el valor 2, que es la potencia, y en nuestro ejemplo anterior era la que definimos como potencia. Entonces, llegado a la línea número 14, se ejecutará esta función, hará el cálculo, y ese cálculo, ese valor de resultado se mantendrá aquí en esta posición y se le sumará el valor de constante, es decir, 3. Y cambiará su valor, y llegado a la línea número 15 se mostrará el valor para X y para Y. No vamos a hacer la prueba de escritorio porque esta va a ser muy larga, pero en líneas generales, con el ejemplo anterior, ya pueden hacer ustedes su prueba de escritorio lo suficientemente amplia como para ver cómo funciona este otro ciclo. Lo que tenemos que entender es que este ciclo va a comenzar en el valor 10 y va a ir bajando gradualmente hasta llegar al valor menos 1, es decir, en la instancia 0 entrará por última vez y ejecutará esta línea. Pero cuando valga 0 nuestro valor de índice Y y llegue a la línea número 17 y vuelva a la 14, se ejecutará el decremento, en este caso, la disminución de nuestro índice. Nuestro índice valía 0 en esta instancia y al restarle 1 quedará negativo. Por ello es que cuando yo compare menos 1, si es mayor o es igual a 0, ninguna de las dos condiciones se cumplen. Por lo tanto, el ciclo se corta y directamente va a la línea número 18 de nuestro programa, que es donde finaliza. Vamos a compilar el programa y vamos a ejecutarlo para ver el resultado. Fíjense que este programa no pide intervención con el usuario. Es decir, a este punto yo hice un programa de ejemplo donde no necesito intervención. Y lo que hizo fue calcular para Y, que vale 10, el valor de la fórmula. Dijimos que nuestra fórmula era la que tenemos aquí en el fondo. El valor de 10 elevado al cuadrado más 3. A la siguiente vuelta hará el valor de 9 elevado al cuadrado más 3. Y así hasta que X valga 0, lo elevará al cuadrado y le sumará 3. Yo podría en esta instancia cerrar este programa y decir, bueno, no quiero usar el valor de 3, no quiero usar esta constante, quiero pedir un número cualquiera aleatorio. Entonces yo podría acá, al lado de Y, crear otro valor, otra variable que se llame número. El número puede empezar en 0 y acá yo puedo poner el valor del número. Pero, ojo, que está faltando acá también. Falta pedírselo al usuario. Entonces yo aquí tendría que poner la función scanf y le voy a decir por parámetro que necesito un valor entero. Recordemos del apunte de teoría los descriptores de formatos para los tipos de valores.
En este caso, tengo que usar el descriptor D que indica entero. También podría usar el descriptor de formato I. Separo por una coma y acá es donde le paso el número. Pero como el número es una variable simple, necesito algo que apunte a la posición de memoria que está representada por el nombre de la variable número. Por eso es que pongo el i comercial o ampersand. Lo voy a poner aquí. Ahora, voy a poner un mensajito al principio del programa para que diga qué es lo que hace este programa en cuestión. Y diré, calcula la fórmula para, y voy a copiar nuestra fórmula escrita de manera de texto y voy a poner, en vez de número, vamos a poner una constante c, que nuestro programa se va a llamar número y es así como la vamos a representar. A esta instancia notamos que reemplazamos el valor de 3, que era mi constante, por el valor de número. Por lo tanto, ya no es necesaria esta constante y la puedo eliminar. Vamos a ejecutar el programa. Primero lo compilo y luego lo ejecuto. Y vemos lo siguiente. Yo veo un mensaje que dice qué es lo que hace el programa. Me dice calcula la fórmula para y igual a x elevado al cuadrado más un término c. Y me dejó el cursor, el puntero de inserción parpadeando junto a la fórmula. Y no me da más indicaciones. No sé qué es lo que tengo que hacer. Espero algo. Si yo presiono el enter, no hace nada. Sin embargo, cuando yo ingreso un valor y presiono el enter, me calculó los valores para la función, desde 10 hasta 0. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Voy a cerrar la ventana de ejecución y me está faltando algo más. ¿Qué es ese algo más? Es un mensaje que me diga a mí que tengo que ingresar este valor numérico. Es ahí donde es importante la retroalimentación con el usuario. Entonces, voy a copiar este mensaje, lo voy a pegar acá y voy a borrar los parámetros de los valores y voy a pedirle al usuario ingrese un valor para el término C de la fórmula. Y no voy a meter, no voy a insertar un enter junto al mensaje. ¿Por qué? Porque yo quiero ingresar el valor junto a este mensajito, es decir, acá. Noten que hay un espacio. Y lo que voy a meter en el mensaje del cálculo, antes de que se inicie el mensaje de cálculo, un par de enters para que los separe. ¿Sí? Entonces voy a remover aquí y voy a poner 2 veces un salto de línea. Para ello necesito copiar esta línea de código y voy a dejar únicamente los 2 saltos de línea. Si volvemos a ejecutar este programa, primero lo compilo. Siempre es importante, antes de ejecutar un programa, compilarlo. Porque, recordemos conceptualmente, vimos en el apunte, el proceso de compilación lo que hace es leer todo el código fuente, esperar a que esté bien. Por supuesto, siempre que hacemos un código fuente, esperemos que esté bien. Si encuentra errores, nos lo avisa, nosotros lo corregiremos. Y cuando nuestro código esté bien, el compilador lo que hará es tomar línea por línea y lo convertirá en un punto binario, es decir, en un ejecutable para Windows, en un punto binario para lo que son otros sistemas. Y luego de que ese binario está hecho, está construido, nuestro ejecutable, recién ahí le podemos dar ejecutar. Ahora sí, el programa nos dice calcula la fórmula para y y nos pide el valor del término C, que es lo que yo veo acá. Entonces yo voy a decir que mi término C vale 4. Al presionar el enter me pone 2 espacios aquí por estas 2 barra n invertida que tengo aquí, son 2 enters, 2 nuevas líneas y me construye mi tabla. Entonces yo puedo ejecutar nuevamente y decir que mi término C vale 10. Y así van cambiando los valores.
Bien, espero que haya quedado suficientemente claro el uso de las estructuras repetitivas for, en este caso para el lenguaje C, tanto los ascendentes como el ejemplo anterior, como el descendente en este caso.